Padre, estamos tan agradecidos, Padre, de poder tener la oportunidad de venir a tu templo, Señor, a aprender de tu palabra, Señor. Estamos hambrientos, Padre. Estamos hambrientos para recibir esas enseñanzas que tienes para el día de hoy, Señor. Y yo te pido que con el poder del Espíritu Santo puedas eliminar todas las preocupaciones, puedas eliminar la lluvia también, Señor, para que podamos escuchar claramente el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Edifícanos, Señor, con tu palabra. Señor, tu pueblo está escuchando, está hambriento para el mensaje que tienes para cada uno de ellos. Te pido por mí, Señor, de todo lo que yo vaya a decir es lo que tú quieres que tú digas, Señor. Elimina cualquier cosa que no quieras que yo diga, de tal manera que pueda entrar el mensaje de una manera pura. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te glorificamos. Y oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y todos decimos amén, amén. Bueno, la semana pasada iniciamos la serie Desierto. Y para aquellas personas que no estuvieron acá la semana pasada, voy a hacerles un corto recuerdo de qué fue lo que enseñamos en la semana pasada. Enseñamos básicamente que Dios nos encuentra en los desiertos que nosotros estamos encontrando en nuestro caminar. Y hablamos que el desierto, cuando yo les hablo del desierto, probablemente se están imaginando algo similar a lo que está en esa imagen, en donde no hay vegetación, no hay agua, en donde las temperaturas probablemente durante el día son bastante altas y durante la noche son bastante bajas, en donde sentimos soledad, nos sentimos perdidos, no sentimos que alguien nos esté guiando, quizás empezamos a deambular de un lado al otro sin saber para dónde ir. Pero hay algo que bíblicamente es importante que tengamos en cuenta. Es que el desierto espiritual es algo que Dios nos envía en nuestro caminar para que lo encontremos cara a cara. Y ese fue el primer mensaje que vimos la semana pasada. Dios nos encuentra, Dios nos llama en el desierto en que tú probablemente estás pasando o has pasado. Es allí donde te encuentra, es allí donde te llama. La semana pasada estuvimos escuchando y recordando la historia de Moisés. Cuando Moisés, siendo criado en la casa del faraón, estando con todas las ventajas de vivir como la hija del faraón, como el hijo adoptivo del faraón, tenía absolutamente todo, la mejor educación, absolutamente todo. Él sabía que era un hebreo, significa hebreo, israelita. Él sabía que su pueblo estaba siendo esclavizado porque habían pasado aproximadamente 430 años en esclavitud. Estaban en esclavitud. ¿Y qué hace entonces Moisés? Trata de hacer justicia por sus propias manos. Y mató a un hebreo y se dieron cuenta varias de las personas que estaban allí y le dijeron al faraón. Y el faraón, ¿qué hizo? Básicamente lo amenazó con matarlo, lo van a matar. Y lo que hace Moisés es salir, la única escapatoria que él tiene es salir al desierto y se va a Maidán, donde él estuvo y se convirtió en un pastor de ovejas. Es decir, entró en el desierto después de haber estado en lo más alto que pudiéramos pensar en esa época, estando con los egipcios, llegó a ser un pastor de ovejas, olvidado, rechazado, sin ningún tipo de esperanza. Esa idea que él tenía de liberarlos sin poderlo llegarlo a hacer. Una vida totalmente cambiada. Y es parte de lo que nos ocurre a nosotros en nuestros desiertos. Y es parte de lo que nos ocurre a nosotros cuando somos creyentes cristianos. El desierto va a pasar. Si no es que ya estás tú en un desierto. Va a ocurrir múltiples veces, vamos a estar pasando por estos desiertos. No por el hecho de ser cristiano significa que no vamos a tener ningún desierto. No estás exonerado de tener estos desiertos. El mismo Jesucristo dijo, en este mundo vas a tener dificultades, pero ten fe en que yo vencí. Y vencí, lo sabemos, la muerte. Vencí la muerte
Y a través del sacrificio que hizo Jesucristo tenemos el Espíritu Santo para poder manejar estos desiertos, estos periodos en donde tenemos silencio y solitud y no sabemos a dónde ir. Y escuchamos de Moisés también que él vio una zarza ardiente. Moisés se encontró con una zarza ardiente y no pudo explicarse por qué la zarza ardiente estaba prendida y no se consumía. Lo cual nos enseña que cuando el Señor nos encuentra, nos coloca algo inexplicable que no podemos entender. No podemos entender, algunas ocasiones hay milagros y hay algo que te ocurre en tu vida, en ese desierto que tú estás pasando. Y tu llamado y tu invitación, la invitación que deberías tener es colocar atención a esas cosas que no puedes explicar. Esas zarzas ardientes que te están llamando y te están encontrando, que te dicen, ven, entiende, yo estoy vivo. Yo quiero tener una relación contigo. Eso fue lo que estudiamos la semana pasada, cómo en el desierto nos encuentra y escuchamos y aprendimos de la historia de Moisés. Hoy vamos a hablar sobre las pruebas. Hoy vamos a hablar, y por eso coloqué el nombre de este sermón, Dios te prueba en el desierto. Dios te prueba en el desierto. Y para empezar con estas pruebas, yo quiero con el mensaje, no con estas pruebas, sino con el mensaje que voy a mencionar, quiero comentarles que este no fue el diseño original de Dios. El desierto por el que quizás tú estás pasando o has pasado, no fue el diseño original de Dios. Dios diseñó un jardín, el jardín del Edén. Dios diseñó y nos creó para que tuviéramos comunión y estuviéramos constantemente viviendo con el Padre, una relación con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él creó el jardín del Edén para que estuviéramos por toda la eternidad. Pero a raíz del pecado, y lo sabemos muy bien, leyendo el libro de Génesis, a raíz del pecado que ocurrió, fue expulsado Adán y Eva. Fuimos expulsados y nacimos expulsados. Nacimos en una especie de desierto. Nacimos en una especie en donde nosotros no vamos en cierta oscuridad, en una oscuridad en donde no vamos a encontrar la luz, a menos que entendamos que Jesucristo vino a esta tierra, se hizo hombre y se sacrificó por nuestros pecados para que tú tengas vida eterna y tengas la luz precisamente que te ayuda a caminar en estos desiertos. Ese no fue el diseño original. Los desiertos vienen, no fue el diseño original de Dios. Él creó un jardín sin ningún desierto, pero fue el pecado el que trajo el desierto. Cuando escuchamos al profeta Isaías, y quiero que le dejo la tarea para que vayan a ver y leer Isaías capítulo 35. Él le dice al pueblo de Israel y les dice, tengan fe, porque va a llegar un momento en el cual el desierto va a florecer. El desierto va a florecer. Significa que nosotros, gracias a la obra de Cristo, nosotros podemos florecer. Nosotros podemos tener una vida abundante. Gracias a lo que hizo Cristo en la cruz. El desierto deja de ser desierto y podemos florecer. Podemos tener la posibilidad de una relación con el Señor. Luego, las pruebas que Dios nos da son precisamente para que nosotros podamos florecer. Las pruebas que Dios nos coloca, esos desiertos que Dios nos coloca, no son castigos, sino son actos de amor diseñados para fortalecernos y prepararnos para lo que viene. Él coloca estas pruebas para que nosotros nos formemos. Es una especie de laboratorio espiritual. Es la manera en que nosotros nos formamos, nos podemos crecer, podemos también refinar nuestra fe. Es algo que nos favorece. ¿Y por qué? Porque estamos muriendo poco a poco. Jesucristo dijo, o sea, ¿cómo florecemos en el desierto? ¿Cómo podemos llegar a florecer en el desierto? Jesucristo dijo que un trigo, la semilla de un trigo tiene que morir para producir fruto. La semilla de un trigo tiene que morir para producir fruto y mucho fruto. Lo repito. Y entonces, ¿cómo florecemos, pastor? ¿Cómo florecemos en un desierto? Muriendo. Muriendo poco a poco lo que en tu corazón estás tratando
de obtener seguridad, muriendo poco a poco en esas cosas que no te permiten realmente florecer, como puede ser el orgullo, como pueden ser los deseos de manejar tu vida a tu manera, como pueden ser la autosuficiencia, morir a tener seguridad económica, tener un trabajo que te pueda llegar a brindar estabilidad, morir a todos esos deseos carnales que nosotros tenemos. Ese es el proceso que hace el desierto. Nos permite moldear y empezamos a morir en todas esas áreas que no nos están acercando al Señor. Precisamente con el objetivo de que dependamos de Él en todo, absolutamente en todo. Físicamente, espiritualmente, económicamente, absolutamente en todo. El desierto hace que tú mueras de ese falso yo que tú tienes, para que el verdadero yo, que es el Espíritu Santo en ti, viva. Ese es el proceso de transformación que nosotros podemos tener gracias a lo que hizo Cristo. El problema está en que cuando nosotros hablamos de prueba, y yo hablo de prueba y les pregunto a ustedes, cuando yo hablo de test o hago un examen, ¿qué pasa en el mundo? El mundo utilizamos esa palabra de prueba, de test, como algo que divide personas que son fracasadas a unas personas que son victoriosas, ¿o no? Decimos, por ejemplo, pasé el test de ingeniería que tenía que en tu país probablemente lo tomaste, certificarte en algo probablemente en tu carrera. Y si no pasas ese examen no puedes certificarte, no puedes llegar a tener un aumento salarial, no lo puedes hacer. Aquí los que son abogados, por ejemplo, en este país se requiere pasar lo que se llama aquí tengo el nombre en inglés, pero se llama el bar exam. Tiene que pasar el bar exam para poderse certificar como un abogado. Igual pasa con los doctores. La palabra que nosotros utilizamos de test en el mundo es una palabra que divide de nuevo a las personas fuertes de las personas débiles, a las personas exitosas, a las personas fracasadas. No pasa el examen. ¿Se acuerdan ustedes cuando tomaron su examen para manejar aquí en este país? ¿Se acuerdan? No sé quiénes lo perdieron, pero probablemente si lo perdieron se sintieron mal y tuvieron que volver a repetirlo múltiples veces o no. Esa palabra test y prueba no es la palabra bíblica que Dios utiliza para enseñarnos a florecer en el desierto. La palabra que se utiliza y que lo leímos en el libro de Deuteronomio en hebreo es nasat, que significa colocar a alguien a prueba. Colocar a alguien a prueba para ver cómo está su corazón. Colocar a alguien a prueba para entender realmente en quién está colocando la confianza. Es colocar a alguien a prueba. No significa un castigo. Es un acto de amor por parte de Dios. Entonces florecemos en el desierto a través de las pruebas. Y en ese momento vamos muriendo a la autosuficiencia, a las falsas también imágenes que tenemos de Dios. A las falsas imágenes que tenemos de Dios. Porque muchos de nosotros, les aseguro, tienen una imagen de un Dios distante. Yo la tenía. Un Dios distante que a pesar de las pruebas que yo estaba pasando no me escuchaba y no podía entender cómo es un Dios de amor con todo lo que yo estaba pasando. Cada una de esas ideas que tú tienes tienen que morir. Tienen que morir en el desierto poco a poco para entender que Dios es tu Padre. Ese es el otro mensaje. No solamente para la prueba es para que nosotros muramos a todas esas orgullos y todo lo que nosotros tenemos y adicionalmente las ideas que tengamos de Dios y descubrir por medio de las pruebas que Dios es tu Padre, que Dios es tu verdadero Padre. Y hoy vamos y leímos del libro de Deuteronomio, leímos en el capítulo 8, un pasaje en donde claramente podemos entender que el pueblo de Israel entendió o era el objetivo que tenía Dios, que entendieran a través de las pruebas que Él era Dios, Jehová, era el Padre de ellos. El libro de Deuteronomio es el quinto y el último libro del Pentateuco. Y en griego significa segunda ley. Deuteronomio significa segunda ley. Deuteros significa doble y nomos significa ley.
Es la segunda ley. ¿Por qué la segunda ley? ¿Porque la cambió de la primera? No, es la misma ley. Pero básicamente lo que Moisés recoge en 34 capítulos que están escritos por Moisés es básicamente todas las enseñanzas del Torá que había dado el Señor en el monte Sinaí. Lo vuelve a repetir nuevamente durante todos esos capítulos, todos los capítulos de Deuteronomio. Lo vuelve a repetir, la segunda ley. Y lo dice justo antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida. Se lo está diciendo a todo el pueblo de Israel que está a punto de entrar a la tierra prometida. Les dice, recuerden que ustedes eran esclavos. Recuerden los 400 años que estuvieron ustedes en esclavitud. Recuerden las plagas. Recuerden cómo los saqué de Egipto. Recuerden cómo abrí el mar rojo y ustedes pasaron. Recuerden también que estamos a punto de entrar a la tierra prometida. Y ustedes dijeron, no, enviemos a 12 espías para poder mirar como la tierra. Recuerden que regresaron 10 de ellos diciendo que eran terribles, que lo que habían encontrado, a pesar de que se veía bastante agradable, eran personas grandes, enormes, gigantes, con unas ciudades fortificadas. Y tuvieron miedo y infundieron miedo al pueblo de Israel, excepto 2 de ellos, que eran Caleb y eran Josué. Y el Señor los castiga y los disciplina, y por eso, por cada día que ellos estuvieron como espías durante esos 40 días, estuvieron 40 años caminando, divagando en el desierto, guiados por la columna de humo y por la columna de fuego durante el día y durante la noche. Entonces, el Moisés, en el primer capítulo del libro de Deuteronomio, le dice al pueblo de Israel, quiero que entiendas que Él es el Padre tuyo, y eso lo dice en el capítulo 1, leámoslo, Deuteronomio capítulo 1, versículo 31b, la segunda parte. Él les recuerda y les dice, en el desierto, les dice, por todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar, ustedes han visto cómo el Señor su Dios los ha guiado, cómo lo hace un padre con su hijo, como lo hace un padre con su hijo. Moisés está arrancando en el primer capítulo, ya les dice todas estas pruebas que hemos recibido durante los últimos 40 años en el desierto. Todas estas pruebas, todo lo que hemos vivido es para demostrarte que Dios es tu Padre, es tu Abba en arameo, es tu papito, es tu papá, es tu papá. Y es precisamente después que empieza a explicar en el versículo 2, dice, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. O sea, ¿cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito? El de humillarte y de poner a prueba para saber dónde estaba tu corazón. Cuando hablamos de humillarte no significa que había altanería, de cierta manera el pueblo de Israel más o menos lo tenía, pero el humillarte es enseñarte, disciplinarte. Así como un padre disciplina a su hijo. Es exactamente, nuestro Padre nos disciplina. Es exactamente y mostrar dónde está el corazón de cada uno de nosotros. En dónde estamos confiando, en qué confiamos, en dónde colocamos nuestra confianza. A todos los que tienen hijos, yo estoy seguro que en algún momento ustedes lo disciplinaron a sus hijos y les dolía disciplinar a sus hijos probablemente. Por ejemplo, yo me acuerdo de constantemente nuestra hija Juana dejaba su lonchera. Lonchera le decimos en Colombia la comida, y no la llevaba y la dejaba en la casa. Y recibíamos una llamada que su hija quiere, y a veces con el teléfono nos llamaba, se me olvidó la lonchera, por favor papi, ¿la pueden traer? Mami, llamaban a Ana Isabel, ¿la pueden traer? No tengo con qué comer. Y quizás lo hizo Ana, y recuerdo varias veces. Pero después concluimos, no, tenemos que enseñarle a ella que sea organizada, que se acuerde. Y efectivamente hubo un momento en que no la dejamos, no le dimos el almuerzo y tuvo que pasar hambre. O sus hijos en la universidad, ¿o no? Les dábamos a nuestros hijos un allowance, en español es
una mesada exactamente, y tenían que vivir en ese mes con esa mesada o esa semana si se las dábamos. Papi, se me acabó el dinero, no tengo más. ¿Qué hago, papi? Ayudo, mami, te pido, porque llamaba al uno o al otro. Y había momentos en los que decían, perdóname, sorry, pero no. Tienes que aprender a vivir con esa mesada. Tienes que organizarte de tal manera que tus gastos van a ser de una manera tal que cubra todas estas mesadas, incluso para que si quieres hacer algo fun o algo divertido, tiene que durarte. Y le enseñamos a hacer el budgeting y de esa manera aprendieron a hacer el budgeting, el presupuesto. Así también es Dios con nosotros, es nuestro Abba, es nuestro Papi. Y en las pruebas estamos aprendiendo efectivamente a obedecerlo, a morir en esas cositas que tenemos, que probablemente no le estamos colocando la confianza en el Señor. Y va muriendo poco a poco cada una de ellas. El desierto es el lugar donde dejamos de ser esclavos y comenzamos a vivir como hijos. Fueron 40 años que los cuidó y los alimentó, los protegía como un padre. Después en el versículo 3 y 4 leemos, te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Los hizo pasar hambre al pueblo de Israel. Ellos nunca habían sentido hambre. Probablemente tenían latigazos, eran obviamente esclavos, sentían los latigazos y la presión de los egipcios, pero nunca sentían hambre. Siempre pudieron tener la confianza que llegaban a su casa e iban a estar con alimento. Iba a haber alimento para ellos. Por primera vez sienten hambre. Por primera vez sienten hambre. Y empiezan en esa prueba a pensar, nos regresamos a Egipto. E igual tú quizás estás pasando por esa prueba. No solamente hambre física, pero hambre espiritual o algún tipo de hambre que tengas, de respuestas. ¿A dónde vas? Primero vas a tu Egipto, vas corriendo a tu Egipto a resolver tus problemas con lo que normalmente lo resolvías. O vas a colocar tu mirada en el Señor y decirle, papi, voy a confiar a pesar de las circunstancias que yo estoy viviendo, voy a colocar toda mi confianza en ti. Voy a colocar toda mi confianza en ti, porque yo sé que tú provees, yo sé que tú no me vas a abandonar, yo sé que tú me amas y no me vas a abandonar. ¿Dónde está tu Egipto? ¿Dónde estás colocando tu Egipto? ¿Dónde está ubicado tu Egipto? El maná fue el pan del cielo con el que Dios alimentó al pueblo de Israel durante 40 años. Aparecía, recuerden, cada mañana aparecía el maná, cada mañana. Era como, de acuerdo a las escrituras, era como blanco como la semilla del cilantro y su sabor era como hojuelas con miel. Está en Éxodo capítulo 16. Y les enseñó a través del maná, increíble ese maná, porque algunos comentaristas dicen que tenía todos los nutrientes necesarios para poder sobrevivir, para poder alimentarse sin necesidad de tener demasiados alimentos. Era lo suficiente para poder pasar adelante tu cuerpo y el cuerpo de ellos no sufrir algún tipo de enfermedad. Era perfecto, era divino, era un alimento perfecto. Y les enseñó también a que si ellos trataban de tomar más maná, recuérdense, el segundo, porque era cada uno daba el Señor para cada día. Si tomaban más, ese extra que comían se podría, se les dañaba, no servía para nada. Les enseñó con esto lo necesario de la lección diaria de dependencia, que no podían acumularlo ni manipularlo tampoco. Debían confiar en que Dios proveería lo necesario cada día. Dios permite que sintamos hambre de nuevo. Hambre emocional, lo dije, espiritual, incluso física. Pero esa insuficiencia es para romper nuestra autosuficiencia y enseñarnos que Él es quien verdaderamente sostiene nuestra vida. Él es el que verdaderamente sostiene nuestra vida. Jesucristo habló de este versículo que acabamos de leer. Jesucristo lo dijo cuando fue tentado en el desierto. Jesucristo también fue tentado en el desierto, recordemos. Y Jesucristo le contestó a Satanás, mencionando este versículo número 2, no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor.
No todo sale, sino todo lo que sale de la boca del Señor. En otras palabras, de todo lo que el Señor te provee. No tenemos que buscar esa seguridad en cosas de este mundo solamente, sino únicamente en las cosas del Señor. Únicamente colocando primero su mirada en Él. Los vestidos, los pies no se les hinchaba, la ropa no se les gastaba. Ya quisiera yo tener esa posibilidad o no. O ustedes también tener la posibilidad de que tu ropa no se desgaste. Y si se desgasta, se nos desgasta. A mí me critican en mi casa, les cuento que normalmente me gustan mucho unos suéteres y unos sacos que me gusta para tomarme mi café en la mañana cuando está haciendo frío. Y ya me dicen, papi, bota esos sacos, están horribles, están todos rotos, están todos desgastados, bótalos. Pero no me gustan porque me siento confortable con ellos, me siento confortable. Pero noten el milagro, el milagro que ni siquiera las ropas se desgastaban, las sandalias no se desgastaban. Los pies no se les hinchaban, absolutamente nada de esto ocurría. Pero bueno, y es posible que alguno de ustedes en este momento, y estoy seguro que de pronto alguno de ustedes está pensando, pastor, todo muy lindo, todo muy precioso lo que usted a través del sermón ha predicado. Pero yo estoy pasando por un desierto en este momento. Y no siento el amor del Padre. Es posible que tú estés en este momento pensando que el Señor no es real, ni que el amor de Él lo puedas percibir, porque es tan fuerte el sufrimiento que estás pasando, que suena irracional tener un amor, tener un Dios que pueda amarnos de esa manera como está en las Escrituras y como amó al pueblo de Israel. Y yo te voy a dar la respuesta para que tú entiendas que Él te ama. Lo que tú tienes que entender es precisamente que Él es tu Padre. Eso tiene que pasar de tu cabeza a tu corazón, así sea por una sola vez. Y decir, Señor, yo creo que tú eres mi Padre a pesar del sufrimiento que yo estoy teniendo en este momento. Yo quiero empezar a creer en que tú eres mi Padre y que tú me guías, me edificas, provees todo lo que yo estoy pasando. Y para reforzar esa idea, yo te invito a que recuerdes lo que hizo Jesús. Porque Jesús fue al desierto por ti. Jesús fue a un desierto. No solamente durante esos 40 días después del ministerio, después de haber recibido el bautizo y el Espíritu Santo, haber tenido el Espíritu Santo, pero haber recibido esa identidad y de haber dicho, este es mi hijo amado. Después de eso salió por el mismo Espíritu por 40 días al desierto. Pero allí no se quedó, Él pasó durante toda su vida, todo su ministerio en un continuo desierto. Si tú has sufrido, Él sufrió. Si tú has sido discriminado por tu raza, por cualquier circunstancia, Él fue discriminado. Si tú fuiste probablemente refugiado o estás siendo refugiado y te tocó salir de tu país, a Jesucristo le tocó salir de su país siendo bebé con María y José, recordemos, de ir a Egipto. Si no tienes suficiente dinero ni siquiera para poder tener un albergue, Jesucristo dijo, el Hijo de Dios no tiene donde reclinar su cabeza. Él sufrió absolutamente todo, lo que tú y mucho más has sufrido. Porque por eso en Hebreos leemos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en toda la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Pero la gran diferencia, cuando yo digo que Jesucristo fue al desierto para que tú pudieras tener a un Padre en ese desierto que tú estás pasando, los siguientes que tú vas a pasar, está claramente cuando Jesucristo fue a la cruz, porque ese fue el desierto final. Y Jesucristo no tuvo a nadie, ni siquiera el Padre lo abandonó en ese momento, porque en ese momento cuando fue a la cruz recibió todos los pecados de cada uno de nosotros y de toda la humanidad, ahora, pasada y futuro.
lo recibió y no tuvo absolutamente a nadie. Dijo, yo tengo sed. Y dijo, Señor, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed y no tuvo forma de calmar esa sed. ¿Por qué me has abandonado? Desesperado entró en la cruz, totalmente abandonado. Su relación de padre e hijo se rompió porque estaba recibiendo todos los pecados de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. Pasó el desierto, el máximo desierto. Luego, si tú no entiendes que es tu Padre, yo quiero que entiendas que Él te ama, porque si no, no hubiera hecho Jesucristo lo que hizo. Es que piensa, él vino al mundo, a su propia creación, a sufrir, a pasar por el desierto, a pasar por cada una de esas pruebas que Él pasó. Él te ama, si no, no hubiera hecho eso. Él nos ama inmensamente, si no, no lo hubiera hecho. Es un Dios de amor. El evangelista Juan dice, Dios es amor, es un Dios de amor. Y lo que yo te invito es que entiendas en tu corazón que Él es tu Padre, Él es tu Abba, Él es tu papito, no te va a abandonar. Yo los invito a que nos coloquemos de pie, todos. Y vamos a recordar el evangelio, el verso en Santiago, el hermano de Jesucristo, que dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a fiel término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Es una fe, noten lo siguiente, Santiago nos dice, considerémonos dichosos de cada una de las pruebas que estamos pasando. Y yo quiero que cierres tus ojos en este momento. Te invito a que cierres tus ojos en este momento. Y que seguramente, estoy seguro, algunos de ustedes están pasando por algún desierto y una prueba muy, pero muy difícil. Y si ese eres tú, si tú eres esa persona, yo te pido que repitas estas palabras y digas, Señor, yo ya no puedo más, Padre. Yo ya no puedo seguir así, Padre. Yo necesito que tú entres en mi vida, Señor, a través de tu Espíritu y me ames como un padre ama a su hijo, Señor. No lo entiendo. No lo he podido entender. Siempre ha estado en mi cabeza, pero no ha bajado en mi corazón. Yo te pido en este momento, Señor, que eso sea una realidad en mi corazón. Te entrego mi vida, Señor. Renuncio absolutamente a todo, Señor. Y solo voy a colocar tu mirada en ti, voy a confiar en ti. Porque una fe que no se puede probar es una fe que no sirve. Así que voy a afrontar estas pruebas, Padre mío, con la confianza de que tú vas a ayudarme a salir adelante, Señor, en esta prueba y en este desierto. Y quizás si tú eres la persona que alguna vez también ya le dijiste al Señor que entre en tu corazón, quizás es el momento otra vez de volver a llamar al Señor, a decirle, Señor, yo voy a recometer nuevamente, Señor, mi vida a ti. Voy a entregarte absolutamente todas estas pesadumbres y este desierto que yo tengo, Padre, para que me vuelvas otra vez a dar ese fuego que necesito, Padre. Porque pasamos los días y de pronto siento que ese fuego se apaga, pero yo necesito nuevamente crecerlo, Padre mío. Así que coloco la confianza en ti, Señor. Coloco la confianza en ti, sabiendo que tú estás con nosotros y que tú eres nuestro Padre, Señor. Oramos todo esto, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos, amén, amén. Vamos a continuar con la alabanza. Y aquí también están abiertas también para que vengas aquí al frente si tú quieres tener una oración.
Vamos también, Ana y yo también, si tú quieres tener una oración con nosotros, yo le pido a José Carlos también, Mildred, si podemos hacernos allá también. Si hay alguien que quiera tener una palabra de aliento, de confort, que puedan ir a cualquiera de los dos lados. Sigamos adorando al Señor.